Hola, ¿cómo estás, Dani? Hola Nati, no te veo. Ah, se está Ah, conectando, se está se está conectando. conectando. Ahí está. ¿Sí? Em, no, me dice conectando, pero te escucho igual. ¿La gente te ve? ¿Pueden Ah, verla? Ahí está, ahí te veo, ahí me apareciste. genial. ¿Cómo estás, Nati? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, acá sobreviviendo. Sí, hoy esta cuarentena que parece que no tiene fin. Están Sí, enamorados de la cuarentena. terrible. Nos llaman locos conspiranoicos por querer trabajar. Totalmente, El único exactamente. país somos el chiste. Sí, y mientras, digamos, en el medio quedan un montón de familias desamparadas. Por ejemplo, lo de Azul también. Digamos, encerraron, aislaron a toda una villa cuando son gente que no se puede quedar en casa porque tiene que salir a la calle a ganarse el pan. Y eso y mil casos más. Lamentablemente esta es la burocracia estatal o los grupos de presión política que quieren perpetuarse en el poder y encontraron de esta forma a través del miedo, la inseguridad, la incertidumbre. Sí, Así que bueno, totalmente. Así que bueno, mientras tanto nos hacemos una horita compañía entre las dos, hablando un poco sobre la juventud. Pero antes que nada, antes de arrancar a desarrollar todo el vivo, tenía una pregunta que me gusta hacerle a mis invitados particularmente, que es, ¿qué fue lo que te hizo ser liberal? ¿Cómo es eh, esa historia? bueno, yo cursaba la licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires. La verdad es que jamás en mi vida escuché hablar de algún autor austríaco. Quizás sí en algún pasillo, algún taller de lectura de Keynes se mencionó por azar a Hayek, pero después nunca. Hasta que un día, de casualidad, me anoté en un curso de escuela austríaca de Martín Krause, que lo da en la UBA, y la verdad es que las clases de Martín son como en ningún lado se vio. O sea, él una vez por semana armaba grupos de debate en el que reunía a los chicos en una ronda y decían, bueno, hoy vamos a leer este autor austríaco, Hayek, Sí, Mises, lo debatimos. O sea, vengan a las clases ya leído la lectura y lo debatimos. Y él lo que decía, prepárense las preguntas que ustedes quieran, o sea, sáquense las dudas que tengan en sus mentes y el lunes, bien a las 7 de la mañana, lo vemos y lo analizamos. Y él se ponía a debatir a la par con chicos que quizás recién empezaban o que nunca vieron, digamos, la escuela austríaca, no tenían trabajado las ideas, y él se ponía a debatir a la par. Esa humildad de un grande solo la tiene Martín Krause. Realmente, le saltaban con cualquier cosa, con preguntas, inclusive a uno, y de esa forma creo que yo me empecé a abrir la mente y a leer este tipo de libros. La acción humana fue el primer libro que leí, eh, que me pasé el verano leyendo ese libro de 800 páginas, que me encantó, lo resumí, hice un blog. En ese, como que me hizo amar la escuela austríaca y nada, y gracias a él es que ahora estoy con las ideas de la libertad. Por eso yo siempre pongo foco en los jóvenes, en el rol que tienen los referentes, en la batalla cultural, en las ideas, para hacerles llegar, digamos, las ideas del liberalismo, porque, o sea, no era culpa mía, yo siempre digo de que y además estudié en una época que no estaba muy difundido el liberalismo, esa es la realidad. Entonces no es culpa de uno de no haber leído esa parte de la biblioteca, sino porque los mismos docentes no te explicaban que existía otra parte de la biblioteca, ni siquiera te la mencionaban, o sea, no tenían la delicadeza de mencionarte, che, hay algún autor economista austríaco que se llama Ludwig von Mises que ustedes pueden leerlo para complementar. Nunca pasó eso. Y en la primera vez que sucedió fue con Martín Krause, así que le agradezco un montón porque el rol que tiene él en la formación quizás de muchos jóvenes liberales es fundamental. eh, espérame un segundito que hay un...
porque me había prendido el calefactor y está haciendo mucho ruido y no te puedo escuchar bien. Pero es importante y siempre voy a lo mismo y capaz que soy muy repetitiva en los vivos, pero es muy importante el rol docente. Para un liberal, el rol docente es muy importante. Yo no tuve la suerte que tuviste vos en cuanto a nivel de educación, no, nunca me topé con un libre pensador o con un libre educador, me gusta decir a mí. Eh, Fue otra la historia, pero sí me hubiera gustado un montón. Yo soy futura docente, estoy formándome y digo, sí, quiero ser Martín Kraus, quiero ser el Martín Kraus en la vida de los chicos, ¿no? Porque uno al ser joven absorbe, es como los chicos, pero en la época juvenil, esto de las referencias en los adultos y sobre todo en un docente, porque el docente te marca, es así, te marca para siempre, como en este caso para a vos, y es importante aprender o enseñarles a pensar. Y nada, qué bueno que tuviste, ¿no, Martín? Sí, además es que nuestras, digamos, nuestras ideologías necesitan mucha lectura y mucho aprendizaje, porque no es, a diferencia quizás del marxismo, no está basado en el sentido común. O sea, es como más difícil, es contraintuitivo inclusive. Entonces, es fundamental la educación y por eso decimos, o sea, por eso tenemos casi un país totalmente socialista o los que toman después decisiones en materia de políticas económicas o políticas públicas son tipos que fueron formados en centros de adoctrinamiento socialistas. Quizás ni siquiera ellos saben que existe Claro, otra vida. Entonces, por eso es fundamental la educación, porque no es casual esa relación que tenemos con el nivel, calidad educativa que tenemos en la Argentina, que es paupérrima, o sea, realmente, o sea, los chicos no saben ni leer ni escribir, los que se gradúan de la escuela secundaria no entienden lo que leen, o sea, y eso siempre nos retrasa, en vez de ir para adelante, vamos para atrás, en una Argentina que quizás nuestros abuelos, nuestros bisabuelos llegaron, pisaron estas tierras y se educaron y educaron a sus hijos y podemos salir, digamos, de la alfabetización y posicionarnos como uno de los países con mayores perspectivas a futuro en los primeros momentos. ¿Y ahora qué? Ahora somos un país que quizás se está disputando los puestos con los países africanos o más emergentes o más pobres. Es totalmente ilógico cómo llegamos a esta situación, pero bueno, si uno ve, digamos, sí, es bastante comprensible que la calidad educativa esté tan baja porque les sirve a un grupo de presión para, bueno, ellos estar durante mucho tiempo en el poder. Mientras la gente no piense de forma crítica o no abra su mente, ellos van a poder, digamos, estar cobrando esos sueldos estrafalarios en los poderes de decisión y sin que nadie les cuestione. Ese es el fin último del socialismo, del marxismo, o sea, tener una masa no pensante que haga lo que ellos quieran. exacto. Y además, esto de la influencia o el sentiment, ¿cómo llegan a los jóvenes con esto del sentimentalismo, ¿no? Que te compran desde ese lugar. La otra vez estaba mirando un video, a la otra vez no, hace como unas semanas, que justo me pasó uno de los chicos de Unidos, que es artista Sergio, se llama, que va a ser el vivo ahora a las 8, pero me había pasado un video de arte y liberalismo. Y justamente eran dos artistas que estaban hablando que eran venezolanos, están viviendo en Europa. Pero uno decía, me causa mucha gracia porque decía, él lo bailaba básicamente y decía, el socialismo tiene esa sabrosura que te llega y que te envuelve, ¿cómo decirlo? Es como no sé, es como un perfume que quiere atraerte y caes, porque hoy en día todo es socialista, las canciones, los libros, los docentes, es como un enemigo bastante fuerte. Es que precisamente se basan en las emociones, porque si uno lee, leyendo El Capital de Marx, no tiene sustento de ningún tipo lógica ni racional.
pero hay mucha gente que lo sigue como si fuera una Biblia, entonces ya es una Sí, cuestión de fe. Ahora, no estás debatiendo a un marxista, digamos, cuestiones de 2 más 2 igual 4. Le tenés que debatir cuestiones que él cree que son omnipotentes y omniscientes, o sea, que no, no es posible, es como, no sé, decirle a un religioso que algo que no existe o que no, no se puede ver o que no es tangible, en realidad no está ahí, cuando ellos lo creyeron durante toda su vida. Esa es la realidad, o sea, lo que uno se enfrenta. Y no estamos hablando únicamente de gente que quizás no está preparado, solamente, digamos, lo escuchó digamos, en algún comercial de televisión o alguna canción, sino directamente estamos debatiendo con gente que supuestamente es profesional y que se ha formado, pero se ha formado erróneamente, sobre ninguna base lógica ni tampoco de datos, o sea, porque si vemos los países en los cuales el socialismo realmente tuvo éxito, no fue ninguno, o sea, todos fracasaron, o sea, no, la única forma es yendo por el promercado, el capitalismo, la libertad individual, la libertad económica, y solo tenemos que abrir los ojos y ver qué es lo que sucedió, o sea, son consensos básicos, no estamos diciendo inclusive que debatamos, digamos, los fundamentos o los principios del liberalismo, no, estamos diciendo que hay que aplicar este tipo de medidas para poder salir de la crisis económica y poder crecer en el largo plazo, que es lo que no está sucediendo en la Argentina. Bajar el gasto público, bajar los impuestos, achicar el Estado, que sea eficiente, una reforma educativa, o sea, cuestiones básicas que ya fueron aplicadas en el resto del mundo, que no se debatieron si liberalismo o no liberalismo. Acá no lo podemos debatir porque tenemos casi más del 50% de la población que tiene un sesgo hacia ideas socialistas o intervencionistas, y eso ya es bastante grave, porque el socialismo, vuelvo a repetir, no se basa en sustentos sólidos o de datos o racionales, sino ya es una cuestión de fe, es como una secta prácticamente. totalmente. Y ni hablar del populismo también. Cómo llegan a las masas es una cosa. La otra vez la escuché a Anto Marti decir que el peronismo es un fenómeno que hay que analizarlo porque tiene como cosas de verdad morbosas. Incluso la otra vez en un grupo uno de los chicos pasó el libro de conducción política de Perón y decía que básicamente hay que imponer la ideología, no es que la ideología la tenés que creer, la tenés que sentir y la tenés que amar. Y Mm. justamente, ¿qué es hoy un peronista? ¿Cómo un peronista o un fanático acá o un socialista viven su ideología desde ese lugar? Y también los liberales es lo que pedimos es sentido común. No es que estamos pidiendo, no sé, que directamente eliminemos el Estado, que no haya ministerio de... Estamos pidiendo lo básico que es para poder desarrollarnos y no es solamente para nuestro interés. Es para todo o sea, para todo el país, no es solamente nosotros beneficiarnos, somos los capitalistas opresores empresarios, ¿viste? Como ¿no? Sí, Eh, exactamente. A ver, em, nosotros queremos inclusive que las cuestiones básicas que debería estar ocupándose el Estado en estos momentos, que sería educación, salud, seguridad, haga foco en eso y no de meter sus narices en cuestiones que no le incumben, que ya sabemos que lo más eficiente es el Estado, el orden espontáneo y la interacción de los individuos. Porque vuelvo a repetir, o sea, que el Estado hoy se esté metiendo, se esté ocupando más del mercado, del sector privado, de mantener un sector público enorme, es lo que hace que hoy estemos en esta situación y que hoy las tres funciones básicas que debería tener el Estado es de pésima calidad, son paupérrimas, provocan... Se me cortó a mí. ¿Se me está escuchando? Se nos fue.
Yo estoy. Nati se nos desconectó. Bueno, ahí está. Ahí está, ahí apareció. Ahí está volviendo. Ahí está, volviste. Se nos fue un poquito. Problemas técnicos. Problemas técnicos, no pasó nada. Nada, justo estaba diciendo, bueno, que no se está ocupando de las cuestiones básicas y que se están metiendo sus narices en el mercado, que ya sabemos que el mercado es resultado de la interacción individual que han mantenido todos durante mucho tiempo. Decimos, es una evolución histórica, es una decisión de los individuos, o sea, y cómo, digamos, un grupito nada más de presión política, un grupito de individuos, que son individuos de carne y hueso como cualquiera de nosotros, tiene el poder de decidir qué es lo mejor para todo el mundo. Es totalmente ilógico, irracional, y estamos luchando contra eso en estos momentos. O sea, no es una batalla fácil, o sea, porque, como dijiste muy bien, o sea, Perón fue uno de los actores maléficos, como le digo, en el que realmente nos dejó en esta situación. O sea, de a poquito él entendió cómo manipular a las masas, porque él se basó en mucho, digamos, del fetichismo, digamos, europeo, fascismo europeo, eh, y basó, digamos, entendió y comprendió de qué forma podía manipular a las masas y tenerlas y perpetuarse aún después de su muerte en el poder. Y hoy tenemos el resultado, o sea, tenemos que luchar durante décadas de manipulación. Porque el peronismo, digamos, es la peor fórmula, la fórmula más empobrecedora que existe, pero sigue, es muy marketinera, sigue vendiéndole a la gente sigue comprándolo. Sí, Pero ¿por qué? Porque se basan en las emociones, en las manipulaciones, en una cuestión de fe, de que bueno, les lavaron el cerebro a los abuelos y los abuelos les inculcaron el amor hacia el partido político a sus hijos, a sus nietos, y bueno, de esa forma se van perpetuando en el poder y están en esta situación en la que, digamos, esos grupos políticos que siempre están, que solo cambian las fichitas, logran estar durante mucho tiempo. Pero llega hasta un momento, porque hoy la Argentina no es lo mismo que hace unas décadas atrás. Hoy ya la Argentina no está en ese margen. O sea, la Argentina realmente ya no tiene mucho espacio para poder, digamos, mantener la fiesta esta política a las que a ellos les gusta, porque, digamos, están en el poder porque les gusta la fiesta, esa es la realidad, porque es la única forma de que ellos disfruten un buen bienestar de vida y que tengan poder y que tengan manipulados a todos. Así que bueno, o sea, esto ya se va a terminar y cuando se termine, ¿quién va a pagar los platos rotos? ¿Quién siempre paga los platos rotos? Somos nosotros. Por eso necesitamos, digamos, un grupo, un partido político que entienda realmente que quiera sacar a la Argentina primero de la decadencia y que sea trabajadores, porque unidos somos todos los trabajadores que queremos sacar a la Argentina para adelante y sacar a este grupo de presión política del poder. totalmente. Y además, ¿qué es lo que sucede cuando hay un grupo? Vamos a usar una palabra que usa mucho Bourdieu y Gramsci, que es la Biblia de ellos, ¿no? Esto de estos grupos de resistencia, como dice. Y yo creo que ahora en este momento el grupo de resistencia para terminar con todo esto somos nosotros. Eh, Usando terminologías que usan ellos, ¿no? Pero yo creo que la batalla, como dicen acá en los comentarios, es cultural eh, totalmente y es cambiar mentalidades. Tienen que cambiar la mentalidad de dependencia, es como que nunca te liberás de tus papás, te liberás económicamente, empezás a trabajar y automáticamente empezás a depender del Estado, es como que nunca en ningún momento vas a ser libre. Y a esto lo que iba, ¿qué es lo que vos aconsejás a la juventud liberal? ¿Juventud liberal o a la juventud en general? Primero paciencia, porque no vamos a cambiar esto de la noche a la mañana. Yo digo que hay dos caminos a seguir en estos momentos.
que se tienen que dar sí o sí de forma simultánea. Por un lado, la formación de un partido político, que es fundamental porque, vuelvo a repetir, la Argentina hoy se debate si ir hacia un socialismo extremo o hacia el promercado, porque ya no tiene margen de seguir interviniendo la economía de esta forma. Por eso necesitamos un partido político que llegue, que haga las reformas básicas, estos consensos que nosotros hablamos, bajar el gasto, bajar los impuestos, una reforma del sistema de coparticipación federal, reforma educativa, reforma en el sistema laboral. Y después, una vez que ya hicimos eso, también se tiene que dar al mismo tiempo, digamos, una batalla cultural para cambiarle de a poquito la mente a todos, digamos, los argentinos. No puede ver una cosa y no la otra, o sea, y por eso, digamos, el rol de los referentes liberales, que bueno, sabemos que algunos se van a estar en el partido, en la formación del partido político, también inclusive pueden seguir con la batalla cultural y otros que se van a dedicar a la batalla cultural. Pero necesitamos la unión de todos para cambiar la Argentina. Es una transformación, vuelvo a repetir, que no va a ser de un día para otro y que necesita de mucho tiempo, mucha paciencia y mucho amor por parte de todos en esto, porque la Argentina, la verdad es que, digamos, el peronismo hizo un buen trabajo durante muchas décadas. Nosotros tenemos que ahora hacer lo mismo para poder que la Argentina pueda crecer. Y después a los más jóvenes que vean canales de YouTube que sobre ideas de liberalismo, que aprendan. O sea, siempre el arma que nosotros tenemos en estos momentos es la educación, es el aprendizaje, son todo, digamos, el capital humano que pueda transformar en la Argentina. Leer mucho, yo leo mucho siempre, nunca me quedo con una visión, un autor austríaco, un autor liberal, me gusta leer, inclusive leo de los, digamos, de la gente que no piensa igual que uno, porque así sí yo me formo de herramientas mejores y más eficientes para poder luchar en un debate con otras personas que piensan diferente a mí. Siempre intentar leer mucho, y yo creo que uno de los libros, los primeros libros que hay que leer, después de que nosotros digamos, veamos esos canales de YouTube o nos enteremos de las redes, que los referentes están haciendo un buen trabajo, o las fundaciones, los think tanks, son Acción Humana de Mises, que es un libro muy, digamos, es denso porque tiene 800 páginas. A veces tiene algunos tramos que son difíciles de entender porque parece hasta un manual de economía, pero los primeros capítulos me parece que son fundamentales para sacarnos algunas telarañas de la cabeza. Y nos cambia la forma en analizar y comprender la realidad, porque nos dice, o sea, uno viene chipeado quizás en su cabeza con determinadas cuestiones morales o inclusive mitos o concepciones de cómo debería ser la vida o cómo deberíamos nosotros interactuar con el otro individuo o analizar cómo es la realidad o mi entorno de una forma, y Acción Humana te dice, no, mira, hay una forma individualista centrada en la acción humana de comprender la realidad y de manejarnos en un entorno en el cual estamos viviendo y conviviendo con la sociedad. Yo creo que es un proceso, ser liberal es un proceso de introspección, digamos, de mucha lectura, Totalmente. introspección, análisis del yo, análisis de lo que me inculcaron durante mucho tiempo, estudio, autoconocimiento, por eso también recomiendo algunos libros de psicología, de filosofía. Es la ciencia económica o la ciencia o el liberalismo no debería centrarme únicamente en leer libros de economía o libros de determinadas leyes o derechos, no, debería ser algo mucho más amplio, o sea, deberíamos también leer libros de psicología, de filosofía, es muy abarcativo y tenemos el tiempo ahora en esta cuarentena de hacerlo, es una buena oportunidad y entender que uno no se forma o no es liberal de la noche a la mañana, es un proceso, entonces, y ese proceso lleva mucho tiempo, mucho trabajo en uno, pero bueno, o sea, yo creo que, yo inclusive digo, todavía no me siento para decir, uy, soy la reina del liberalismo, ni mucho menos, me falta un camino enorme por recorrer, esa es la realidad.
y por eso estoy leyendo todo el tiempo y por eso intento aprender y cuestionarme algunas cosas, así que bueno, esa es mi mayor recomendación, y que no bajen los brazos. Sabemos, o sea, el socialismo es un trabajo de hormiga durante mucho tiempo, se metió en los medios de comunicación, se metió en los centros de adoctrinamientos, marxistas comunistas, En el en arte. el arte, exactamente, Netflix, que hoy la verdad es el mayor exponente de la difusión de la comunicación y hoy está agarrado por las ideas de izquierda. Sí, totalmente. Hicieron un trabajo, las películas de Hollywood, digamos, hicieron un trabajo de hormiga fenomenal, que nosotros también tenemos que hacer ese mismo trabajo de hormigas, tenemos que meternos en esos lugares, tenemos que dar la batalla cultural en esos lugares. No va a ser fácil al principio, pero si tenemos constancia y persistencia vamos a lograr hacer el cambio. Yo digo, el mundo no es para aquellos, digamos, no es el que tenga mejores capacidades, esa es la realidad, ni que sea más inteligente o el que sea más astuto, sino el que es persistente. El que es persistente puede lograr todo en su vida. O sea, por más que no tenga capacidades innatas o talentos escondidos, yo creo que el que es persistente logra hacer la verdadera transformación y marcar la historia. Y hoy unidos se está marcando la historia, porque es por primera vez estamos diciendo, bueno, ya nos cansamos de esto, más de lo mismo, seguir votando a los mismos gobiernos que no nos dieron nunca soluciones, que lo único que piensan es en ellos mismos. Y nosotros, los verdaderos trabajadores del día a día, estamos armándonos en la batalla y estamos transformando la Argentina. Y comenzó ya ahora. Y yo sé que en 10 años vamos a mirar para atrás y decimos, wow, el trabajo que hicimos. Y fue gracias a todos nosotros, porque no es gracias a una persona, es gracias a todos. Obviamente. En eso sí estamos de acuerdo con el todos y lo colectivo también es importante porque si todos vamos y nos impulsamos, porque yo creo que este impulso que estamos teniendo, al menos de parte de Unidos o de otros partidos liberales, es el impulso y las ganas de, ¿no? Es eso que te hace levantarte todos los días y decir, quiero matar al socialismo. Nos ha Pero pasado mucho. es como, ¿qué puedo hacer como para...? Pero es importante esto que habla mucho Venegas Lynch, me encanta leerlo porque lo admiro un montón como docente, más que yo estoy en el ámbito educativo, es un gran referente de la educación y habla del pluralismo, él, de que tenemos que ser plurales a la hora de pensar, que no tenemos que tener conocimiento solamente en nuestra rama o lo que estamos estudiando. En mi caso es en el arte, yo no puedo solamente estudiar arte, sino que tenemos que hablar filosofía, historia, incluso economía, que yo no tengo nada que ver con la economía porque estoy en la rama de lo social, pero es importante también esto de, hablamos en un montón de grupos y no sé, seguramente estés de acuerdo vos también sobre la implementación de una educación financiera para un joven que recién está saliendo de la secundaria, está empezando en el mercado laboral, está empezando a salir, yo creo que en la secundaria la educación financiera es muy importante. ¿Qué Exactamente, en eso opinas estoy al respecto? totalmente de acuerdo con vos. O sea, yo tuve mi educación secundaria en Lanús, precisamente, y ahí teníamos que escoger entre arte o economía o sociales. Yo terminé en bachillerato en economía y la verdad es que no tuvimos educación financiera, en una orientación que debería No, ser de economía. Entonces, y yo no quiero ni saber digamos, el resto en otras ramas. O sea, la calidad hoy, lamentablemente, y no estoy hablando únicamente de escuelas públicas, sino también las privadas o el Colegio Nacional, ni que hablar con el Colegio Nacional que le tienen tanta estima, es por igual, o sea, es un problema que está metido en todos lados, o sea, yo la verdad es que, y lo digo con mi experiencia, o sea, gente que había pagado, o sea, el mejor colegio, cursé con alumnos que cursaban el mejor colegio de Buenos Aires, que los padres habían puesto mucha plata durante mucho tiempo, y la verdad no lograban comprender un texto, o sea, bochaban luego cuando ingresaban a la facultad porque no lograban comprender lo que leían. O sea, habiendo estudiado toda su vida en una escuela privada, que habían con mucha plata, digamos, metido y mucho esfuerzo de los padres ahí, y es una situación, o sea, y no estás hablando de que no es una culpa
de los alumnos, o sea, es una culpa del sistema educativo acá en la Del sistema Argentina. educativo, sí, totalmente. Ni siquiera de los docentes, porque si vos vas a la Exactamente. formación docente, a mí jamás me dieron un autor liberal, y eso es algo que se lo recalco siempre a todos mis profesores de política educativa, fundamentos de la educación. Jamás me dieron a un autor liberal. ¿Y cómo? Es esta hipocresía, ¿viste? Porque la hipocresía de la educación, siguiendo a Freire, a Gramsci, a Silvina Gris y un montón de autores más, que te hablan del pensamiento autónomo, el pensamiento crítico. Claro, el pensamiento autónomo y crítico según la izquierda, porque a mí a un autor liberal o de otras ramas, no aunque sea liberal, anarcocapitalista, socialista, no me importa, pero dame todas las opciones y ahí recién voy a tener un pensamiento crítico. Esa es la hipocresía que tiene hoy en día la izquierda, para todo, no solo en lo educativo. Te habla de lo social, de la igualdad, quiere que seamos todos igualmente pobres. Esa es la realidad. Exactamente, porque, a ver, hoy lamentablemente, digamos, estos grupos socialistas se encontraron, y no solo hablamos de ya digamos, de grupos determinados de izquierda, sino también, digamos, en banderas que le robaron al liberalismo, como es el feminismo, digamos, porque las primeras feministas efectivamente fueron liberales, hoy las tienen los grupos Sí, de izquierda, pero las quieren ahí porque necesitan el voto de las mujeres, porque cuando las mujeres comenzaron a votar, vieron que necesitaban de su apoyo para poder estar ahí en el poder. Y esa es la explicación de que hoy el feminismo está del lado de la izquierda socialista, nada más. Pero las primeras feministas, las que logramos, digamos, la inserción o el voto femenino y la inserción laboral, fueron, digamos, mujeres liberales. Desafortunadamente, hoy el comunismo ha encontrado esta forma de manipularlo a través de los sentimientos, las emociones, porque siempre recuerdo esta cosa de que cuando uno ni bien ingresaba quizás en la facultad, los que los recibían eran los, eh, digamos, grupos que te decían primero, bueno, yo te apoyo, te voy a ayudar para que vos puedas inscribirte, te daban lapicera y a la vez te daban por detrás el folleto, el panfleto de su grupo o agrupación en política comunista. Y hoy la Argentina, digamos, y es así en todos lugares, digamos, no llegan a vos desde, digamos, la propuesta o desde la forma que se puede transformar la situación actual, no, te llegan desde el lado de la emoción, de cómo hacemos para, digamos, que hay alguien opresor, siempre hay luchas, digamos, siempre hay... sí. O sea, por la baja autoestima del individuo, Sobre todo, de, ahí te me claro, estás cortando de nuevo. Ahí está. hay, No, por la que parte seguramente quizás, sea yo. A ver. no, hay baja conectividad, quizás sea el horario. Sí, seguramente. Y, No, y pero bueno, por respecto eso, a lo que vos, sí. es que el socialismo no quiere sujetos activos en la sociedad, quiere sujetos pasivos. La única que le da el rol preponderante en la sociedad es el liberalismo al individuo, si nos podemos a pensar. Es esa función individualista que tanto es criticado por los socialismos, porque digamos, el individuo es metodológico, es criticado por el socialismo a rajatabla y inclusive hoy tiene una connotación peyorativa, porque ellos determinaron qué es lo bueno y qué es lo malo. Por medio de estas discusiones de altruismo y egoísmo, le implementaron a la sociedad de qué forma debería ser el individuo. Entonces, aquel individuo que está fuera del colectivo, adoctrinador o manipulador, es un individuo malo, y aquel que está con la manada es un individuo bueno. Esa es la realidad. Es lo que pasamos hablando un poco de esto de la exclusión y volviendo al tema de los jóvenes, es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Viste que ellos hablan mucho de la inclusión, pero vos venís con estas propuestas y lo primero que hacen es sacarte, te van como corriendo, de a poquito te van excluyendo y volvemos a lo mismo, la hipocresía. La hipocresía es impresionante como que para ellos lo bueno es esto, esto, y si vos te salís de esto bueno, te censuramos.
como es lo que está pasando con Milei hoy en día, ¿qué es lo que está pasando también? Todo el que piensa distinto, bueno, te vamos a hacer la vida imposible hasta que dejes de hacer pensar a la gente. Es como, no sé si viste el capítulo, no sé si ves Los Simpsons, pero hay un capítulo en el que Skinner le pega, viste que está el botoncito cuando Lisa, creo que Lisa era que decía como una idea, dice como el botón ese de estar Ah, pensando diferente. Bueno, es exactamente lo mismo pasa acá. El que piensa distinto, o incluso el que se pregunta, vos te preguntás y automáticamente te censuran. Vos querés hacer una pregunta de, ¿y qué pasa? ¿Por qué yo no puedo ser libre? ¿O por qué tienen que estar estos impuestos? Porque sí, punto y se acabó. Y, entonces no quieren que yo me cuestione, porque a quién le interesa y a quién no. A quién no le conviene que las personas empiecen a pensar, que los jóvenes empiecen a pensar sobre todo, porque creo que en la Argentina predominamos los jóvenes hoy en día. sí, y los jóvenes además somos el futuro, por eso yo siempre aboco en esta cosa de, bueno, dejemos de, quizás a veces perdemos el tiempo en pelearnos por determinadas diferencias ideológicas, digamos, quién es libertario, quién es anarcocapitalista, o sea, cuestiones que, bueno, diferentes ramas del liberalismo, cuando la verdad es que tenemos enfrente un enemigo común que es los grupos de izquierda, el socialismo, el peronismo, verdaderos enemigos con los que deberíamos plantarnos y dar la batalla día a día. O sea, si hay que perder tiempo, porque el tiempo, como dicen los austriacos, es escaso. Si hay que perder tiempo, perdamos tiempo en lo que realmente es fructífero y que nos podría dar resultado. Porque yo siempre digo, o sea, quizás el socialista, que es ahora socialista, que tiene la pechera del Che, la lleva todos los días, quizás es porque realmente nunca tuvo una visión diferente a la que le inculcaron. Entonces piensa que el mundo se maneja de esta forma, o sea, es como si a un bebé le dijiste durante mucho tiempo que la Tierra era cuadrada y cuando ya es adulto, alguien de afuera y le dice, mira, la Tierra no es cuadrada, es redonda. ¿Cómo le cambias? Digamos, no lo vas a poder cambiar de la noche a la mañana, pero y tampoco es culpa de ese chico, porque le inculcaron eso durante mucho tiempo desde la cuna. Y ahí tenemos que hacer el trabajo. Ese es el trabajo que podríamos hacer cada uno de los liberales. Y a través, inclusive, los jóvenes manejan muy bien esto de las redes sociales. Para mí las redes sociales es la transformación que vamos a tener y que nos va a sacar de esta decadencia. Porque hoy los medios de comunicación sabemos que están, como fue lo de Milei ayer, lamentable, Sí. digamos, están agarrados por los centros socialistas, por los grupos socialistas. Entonces, y que son una forma de manipular a las masas. Y para salir de esa manipulación, de esa rueda empobrecedora, de ese círculo vicioso, existen estas redes, o sea, apagar el televisor y decirle a los padres, a tus hermanos, a tus primos, mira este canal de Instagram, de YouTube, que están diciendo estas ideas y que nos están diciendo cómo son la realidad argentina. Esa es la forma que tenemos de cambiar en estos momentos. Y eso no es nuestra mejor arma. Los jóvenes tienen estas armas porque inclusive no saben manejar bien estos grupos socialistas, estas redes, no están poniéndole foco y, y deberíamos hacerlo, deberíamos utilizarlo como un arma para difundir las ideas del liberalismo y dar la batalla cultural a todos aquellos grupos socialismo. Para mí el valor agregado que tiene este tipo de vivos es pero fenomenal. O sea, porque digamos, agarra cualquier random que aparece, digamos, en las redes sociales y se pone a escuchar y se pone a escuchar las ideas de la libertad. Así que bueno, es más que meritorio es todo lo que estamos haciendo y son nuestro futuro. Los jóvenes son el futuro, ya fue, o sea, dejemos de intentar cambiarle quizás la cabeza a gente que pasó durante toda la vida creyendo que el mundo era de esta forma y no lo es así. Cambiemos, intentemos cambiarla a todos nuestros jóvenes para que toda esta masa de jóvenes que en el día de mañana van a ocupar los puestos de poder, van a decidir por todos nosotros, tengan presente las ideas de la libertad. Totalmente, y eso que vos decías de que no le están poniendo foco a las redes, esta resistencia al capitalismo les está jugando en contra, me parece. Totalmente.
Y sí, porque no lo... Y bueno, ¿y cómo vas a sobrevivir? Hoy en día he tenido profesores ahora en este tiempo de la cuarentena que son súper socialistas y odian el capitalismo, pero lo tienen como forma de vida. En ese sentido, tengo un profe que no es hipócrita para nada, casi no tiene celular, no tiene mail, nada, nada. Y ahora, como, bueno, ¿cómo me curso la materia? Porque yo me quiero recibir, profe. Así que por favor va a tener que ir, bueno, me Y parece que lo sentaron todos y bueno, o usás el Zoom o el Google Meet o no sé, porque los chicos tienen derecho a recibir el conocimiento también. la cantidad de profesores hoy, porque tengo contacto, de que están agarrándose la cabeza porque no saben utilizar las nuevas tecnologías, o sea, no tuviste todo este tiempo y ni siquiera tuviste, trabajando con jóvenes en el día a día, no tuviste ningún tipo de incentivo para aprender a usar, digamos, redes sociales básicas que te permitirían en estos momentos eh, eh, difundir el conocimiento, seguir educando a los chicos, no. Y hay algunos, digamos, hay un gran grupo importante que ni siquiera les interesa la educación de los chicos, que No, quizás a las olvídate. plataformas ni les suben los contenidos desde que comenzó la cuarentena, o sea, son los chantas de siempre, pero claro, como tenés un sistema que prioriza o les da preferencia a aquellos malos docentes por sobre los buenos docentes, y bueno, obviamente vas a tener, digamos, hacia una igualación hacia abajo, como decimos, todo igual de paupérrimos los docentes. Sí, 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 total. Totalmente. Además es, bueno, total, a mí el sueldo me lo pagan igual, total, el Estado me sigue pagando y si reciben la educación o no, problema de ellos, no mío. No sé para qué son docentes igualmente si deciden eso, Son pero funcionarios públicos. Esa es la realidad. ¿Hay buenos docentes? Sí, hay buenos docentes. Pero hay también un montón de malos que son como funcionarios públicos que están ahí quizás por hacerle la gauchada a un sindicato, y los pusieron ahí y es casi imposible sacarlos. Esa es la realidad. esa es la realidad. Bien, y volviendo también al tema de la juventud, yo creo que hoy en día los jóvenes tienen que aprender a no pensar en que, bueno, a mí me tienen que dar la plata, el Estado me va a subsidiar por estudiar, porque creo que somos el único país en el mundo que nos pagan por estudiar. Es triste. Sí, y también, o sea, esa idea paternalista del Estado, de que el Estado debe resolverte todos los problemas, o sea, es como cuando te venden el eslogan, bueno, no sé, te falta una cosa y aparece el Estado y te la puede dar, a cambio del voto, obviamente, Obvio. porque no lo hacen nada gratis, y no es por la plata que sale de sus bolsillos, sino la plata de todos nosotros. Y este estado paternalista, digamos, son esas ideas que quizás llegaron después de Keynes, de que el Estado debería ser presente, de que debería, digamos, incorporarse más en la vida diaria de las personas y resolver los problemas, cuando vemos que no, o sea, nadie puede resolverte tus problemas más que vos mismo, o sea, vos tenés todas las capacidades cognitivas, físicas, para poder manejarte y para lograr lo que desees, porque en realidad, o sea, depender de alguien te hace un ser totalmente pasivo, o sea, vos dejás de ser dueño de tu propia vida, o sea, Para la pasás vida todo el tiempo, misma. ¿qué? Para la vida misma, no solo en la economía, en lo amoroso, en todo sentido, te volvés dependiente y es algo, a mí me costó mucho entenderlo, pero un montón me costó entenderlo, pero es verdad, te volvés dependiente en todo sentido. Exactamente, o sea, uno para tomar las riendas de su camino tiene que entender que puede lograrlo, obviamente con persistencia, con trabajo duro, pero lo puede lograr, o sea, si quieren ser, a ver, no sé, el creador de Facebook, el creador de Microsoft, o sea, si quieren ser esas personalidades, bueno, esas personalidades no lo lograron porque hubo un estado omnipotente y omnisciente
que los estuvo ayudando y apadrinando, no, porque tuvieron, digamos, en confianza en sus propias capacidades que podían lograrlo todo en la vida. Lo mismo le digo quizás a las mujeres que están ahí en el feminismo y que le echan la culpa al Estado patriarcal o a los grupos, no sé, a los hombres machistas de su situación. Yo les digo, no, o sea, a ver, un poco de mea culpa también. Fíjate qué es lo que estás haciendo vos con tu vida y si no estás satisfecho con algún aspecto de tu vida presente, bueno, hace accionar y transformar ese estado para mejor. Después, si no sale, bueno, eso es otro tema, pero por lo menos vos hiciste todo lo posible para hacer el cambio, para salir de esa situación en la que te encontrás. Por eso siempre yo digo, es ese estudio, esa introspección, ese eje en el individualismo. Acá dicen la comodidad, la zona de confort. Sí, es cierto, a veces es mucho más fácil echarle la culpa a un tercero, decirle, bueno, es culpa de este grupo, de esta persona, en vez de hacer, digamos, bueno, también hay responsabilidad mía con lo que me está sucediendo, como con lo que me está pasando. Ahí también juega un rol también, digamos, pero bueno, acostumbraron, por eso yo digo, al peronismo, los socialismos acostumbraron a que la gente piense que no, que es mucho más cómodo, más fructífero quedarse sin hacer nada y depender de las migajas de un grupo de presión política y ser siervos de ese grupo de presión política que armarse con las propias armas y salir para adelante. Y sobre todo tener en cuenta esto de que podemos, de que sí, se puede, no, pero se puede cambiar, o sea, no, me ha tocado muchas veces en hablar con personas populistas, socialistas, de este grupo, y vos le decís, bueno, le das el ejemplo de otro país que está desarrollado, no sé, obviamente siempre vamos a recurrir al ejemplo de Australia, y te dicen, pero nosotros no podemos, y empiezan a llorar, ay, por favor, no puedo, señor Estado, yo no puedo con mi vida, ¿viste? Como esa iglesia. Y no es así, levantate, accioná, trabajá, hacé algo de tu vida, porque si no te vas a morir en eso, Mm. te morís en la depresión. Y qué feo, ¿no? Porque qué mal valores difunden, digamos, estar en esa situación, porque el socialismo se basa en la envidia, en, bueno, yo no, como no puedo lograr, porque también la baja autoestima, como yo no puedo lograr en lo que el otro tiene por mis propios medios, porque yo no tengo confianza en mí mismo y yo quiero lo que el otro quiere, entonces lo que hago es robarle o sacarle al otro. Entonces yo quiero que todos seamos igual de miserables, o sea, esa es el odio hacia la felicidad del otro, digamos, la Sí, sí. envidia, el resentimiento. En esa parte está, digamos, basado estos grupos de presión y le inculcan al individuo de que que está bien pensar así, que está bien envidiarle al otro, que está bien en querer que el otro sea infeliz. Así que, pero es bastante triste, digamos, esta situación. No, y aparte, volviendo a esto de la envidia y todo eso, me mató la otra vez ver, bueno, si es 5N, ojalá que saquen ese canal, pero Yo decía, la verdad lo apagué. no, te juro que yo no sé ni por qué caí ahí, pero decía vecinos de barrios privados quejándose. ¿Qué tiene que ver que seas un vecino de barrio privado? Es decir, ¿por qué? Y eso es como, así llegan a la gente, diciéndole, ay, sí, porque este tiene de clase alta, no se puede quejar. ¿Cómo que no se puede quejar? Incluso siendo empresario, no está produciendo, está dejando a gente desempleada y vos encima estás diciendo que estás como condicionando, ¿viste? Como que ellos condicionar a la persona, porque vos sos de clase, bueno, obviamente esto del marxismo implementó esto, ¿no? De la conciencia de clase y que vos no pensás por vos mismo. Vos sos clase, o la clase baja, o la clase alta, ¿cómo estás? ¿Entendés? Es como que te condicionan desde ese lugar y no sos como un individuo que puede desarrollarse solo. Es como, no podés. No podés, entonces como no podés, el otro tampoco, entonces te voy a sacar lo que vos... hay que cambiar tanto las mentalidades, tanto las Sí, porque mentalidades.
Claro, como vos bien dijiste, son jueces morales, o sea, son los que determinan hoy en la sociedad argentina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y entonces ellos con su dedito acusador te dicen cuáles son las personas, son los buenos y son los malos. Como si la vida realmente se basara en eso, se basara en divisiones, en grupos que quieren el mal de otros, y no es así. Esa gente que hoy está, digamos, diciendo que no les cierran las empresas, que vayan, que quieren trabajar, que quieren llevar adelante sus actividades empresariales, son gente que realmente no, o sea, hoy ser un empresario en la Argentina es hacer un acto solidario. Son gente que quiere que los trabajadores que tienen empleados en su planta realmente puedan llevarle el pan a sus hijos, porque saben que es el único sustento, es una actividad esencial. Todas millones de Gente, familias dependen de estas empresas del sector privado, porque hoy, a ver, el único sector que genera riqueza en una sociedad es el sector privado, no es el sector público. El sector público lo único que se hace es sacarle a un grupo para dárselas a otro. Nada más. El sector privado es el que invierte, el que asume un riesgo, el que innova, el que digamos, emplea a esa gente, el que hace inclusive que los salarios reales de las personas sean altas en una sociedad, por medio del capital, la innovación, los nuevos avances tecnológicos. Ese es el único sector que nos da el pan del trabajo. El sector público, el Estado, los grupos de presión política, o sea, lo único que hacen es en los años electorales sacarles a unos determinados grupos, a los que ellos creen que tienen más, porque en la Argentina hoy nadie gana, para dárselos a otros, para dárselos a las masas que los votan, nada más, o sea, pero no quieren que esa gente progrese, no, quieren que las voten, nada más. El sector privado productivo es el que realmente quiere que la gente viva mejor, que todos vivamos en mejores condiciones, en mejor calidad, que tengamos una mejor salud, una mejor educación. O sea, el sector privado es el primero que quiere que la educación en la Argentina sea la mejor del mundo. ¿Por qué? Porque son toda esa gente que después la van a emplear en sus trabajos y necesitan gente capacitada. Entonces, si esa gente no está capacitada, si no es una masa pensante, crítica, bueno, a ellos no les sirve claramente. tal cual. Entonces, por eso digo, o que tengan una mejor salud, o sea, necesitan que la gente esté sana, que no esté enferma, o sea, son los primeros en querer eso, o sea, saquémonos ese chip de que únicamente es el Estado el que quiere eso, no, el Estado lo único que quiere, y vuelvo a repetir, quiere perpetuarse en el poder, quiere ganar las elecciones, nada más. Los que quieren el verdadero progreso en toda la sociedad es el sector privado, es el sector productivo, somos todos nosotros, porque el sector privado al final del día somos todos nosotros, o sea, no hay discriminación entre trabajadores y empleadores, todos tiramos para el mismo lado. Todos. Bueno, entonces como palabras claves para los jóvenes. También, antes de decir esto, ¿no? El tener en cuenta de que muchos jóvenes hoy en día crecieron viendo a sus papás depender del Estado, depender de un subsidio, depender de que te den, no sé, que te den la bolsa de mercadería, que te hagan la casa, ¿entendés? Es como que para ellos eso es lo mejor que pueden ver en la vida. Te digo porque esto también en cuestiones de autoestima, cuando vos querés exigirle como docente, ¿no? Me ha pasado que vos querés un poquitito más, llegarle un poquitito más y te dicen, no, hasta acá puedo y el techo lo tengo acá. Entonces, más allá no puedo ver. ¿Por qué? Porque la cultura misma no está preparada, o no está preparada, no me gusta esa palabra, pero no está como, no ve más allá, no hay otra visión, no saben lo que es la libertad. Y eso es algo que Mm. me preocupa mucho, el no cuestionarse la libertad individual. Jamás nos cuestionamos la libertad individual. No te enseñan ni desde el jardín, ni en primaria, ni en secundaria, ni en tus papás. Es como que todo el tiempo es el no puedo. Entonces, como no puedo, me estanco y quedo acá. Y es algo para que nosotros, como jóvenes también, transmitirle a nuestros compañeros, a nuestros compas, esto de que vos podés innovar, vos podés crear, teniendo un alivio desde el Estado que no esté interviniendo todo el tiempo con esto de te quiero cuidar, no, pues no me estás cuidando nada, tenés que aprender a innovar, a crear, a liberar. Yo le digo a muchos amigos, artistas también, si nosotros seguimos con estas políticas,
nos censuran la libertad de expresión en todo sentido, desde el punto de vista Mm. artístico, desde el punto de vista filosófico, lo puedes ver en todos lados y no es algo que nos favorece, al contrario, nos están reprimiendo mentalmente cada vez más y achicando cada vez más los cerebros. Y y los argentinos, yo creo que somos personas muy inteligentes. El mundo está muy bien visto en ese sentido de que hay muchas personas inteligentes y capaces. Que no apaguen eso, que no lleguen a apagar en ustedes, a los jóvenes, esta lucecita de querer innovar y de querer seguir. Bien, Nati, ¿alguna consideración final que quieras decir? Nos queda un minuto. Sigan unidos, afíliense, que estamos transformando la Argentina, como bien dijo Dani, no se dejen coartar sus libertades individuales, siempre abran la mente y porque son nuestro futuro, son la única forma que tenemos de que la Argentina en el día de mañana progrese. Gracias por la invitación, Dani, fue espectacular, la disfruté Gracias. un A montón. mí también. Me Sigan haciendo encantó que un están montón. trabajando fenomenal en Lanús, que hacen falta este tipo de cambio. Así que gracias y a seguir dando Gracias, esta Nati. batalla. Un beso enorme. Besotes.